¿Qué tal? Buen día, gusto en saludarlos nuevamente, audiencia estimada de Cancer O'Clock. Es un placer tenerlos de nuevo con nosotros. George, ¿cómo has estado? Yo muy bien, nada más que creo que espantaste a nuestros invitados. Entonces, Mira, nuestra audiencia tendrá que conformarse con nosotros un par de episodios, ¿no? ya ni Estaría, modo. ya ni modo, ¿cómo le van a hacer? Espero que hayan disfrutado los episodios previos con hematología, Con la con nuestra doctora invitada, con Gutiérrez. la doctora Gutiérrez, Balbina Gutiérrez. Recuerden que sus datos están aquí abajo en la descripción. Y si tienen alguna otra duda o comentario de lo previo, pues con mucho gusto lo resolveremos. Creo que hoy me gustaría hablar, Garibay, de algo que pasa muy, muy frecuentemente en la consulta y creo que te va a pasar lo mismo. Llega el paciente con un nuevo diagnóstico de cáncer, cualquiera que tú quieras, empiezas tratamiento y a las 2, 3, 4 semanas empieza a tener una complicación, ¿no? Digamos, se le sube la presión y Sí. empieza a tener una crisis hipertensiva y al momento de preguntarle qué pasó, resulta que el paciente, pues sabíamos que era hipertenso desde muchos años atrás y que por X o Y razón dejó de tomar el medicamento de la hipertensión. ¿A qué me refiero? Tiene el diagnóstico de cáncer y si no se dice, o sea, como médico yo siento que damos por hecho Sí. que si no te digo toma este tratamiento o suspende este tratamiento, lo previo se Lo debe de continúas, ¿no? mantener. No sé tú qué opinas al respecto. Sí, también me ha pasado eso que mencionas y me han pasado otras situaciones como parecidas, bueno, no idénticas, pero en las que el paciente o la familia dice, oiga, pero ¿me puede tratar del cáncer si tengo hipertensión o si tengo diabetes? Esa es una duda también común. Claro, ¿no? Y entonces este episodio se va a llamar Cáncer y comorbilidades. Comorbilidades. ¿Te parece? Específicamente, yo creo que debemos hablar de las dos más comunes en nuestra población, de estas enfermedades crónico-degenerativas como son hipertensión y diabetes. Y que pues, simplemente por incidencia, es decir, por lo comunes que son en la mayoría de nuestra población, pues no es raro que tengamos pacientes que tienen diabetes, hipertensión y un cáncer, Y al o mismo ambas, tiempo la edad, ¿no? La y al edad de mismo nuestros tiempo la edad, pacientes a mayor edad, mayor riesgo de estas enfermedades metabólicas y de cáncer. y de cáncer, ¿no? Entonces, e inclusive me atrevo a recordar que el tener diabetes descontrolada o hipertensión descontrolada da riesgo de tener cánceres, Algunos ¿no? cánceres. Cáncer de riñón, etcétera. Sobre todo porque se genera un ambiente proinflamatorio. Ahora cada vez entendemos más de este microambiente de nuestro cuerpo en el cual se generan muchos mediadores, muchas sustancias inflamatorias y que esto puede alterar el cómo funcionan nuestras células y esto en una de esas desencadenar en cáncer. Entonces una buena manera quizá de prevenir cáncer es prevenir estas otras enfermedades, ¿no? Claro, y tener, o sea, y si ya tenemos estas enfermedades por X o Y razón, empezar y mantener, ¿no? O sea, Mantenerlas mantener un controladas. tratamiento, ¿no? O sea, y lo hemos comentado en el sentido de si empiezo yo con un tratamiento, pues no lo debo suspender porque ya me sentí bien, porque pues no he visto a mi médico familiar, a mi internista, geriatra o lo que sea en los últimos 6 meses, entonces pues ya lo voy a dejar de tomar. Si no, Si queremos dejar de tomar un medicamento, por lo general tenemos que ir con ese médico o doctora que nos lo recomendó, ¿no? Y para ver qué que sigue. O con alguien de esa misma especialidad. llevar un control, justamente como mencionábamos en los episodios anteriores, en el que sepamos cómo vamos, si se puede o se debe modificar dosis, cambiar de medicamento, hacer algún cambio, como bien apuntas, ¿no? Y la otra que pasa, y esto tal vez no tanto para los pacientes, digo, como oncólogo nos enteramos de esto porque el paciente viene porque van con otro médico y el otro médico dice es que te quiero dar este medicamento pero tienes cáncer. Ve con tu oncólogo y Pregunta. pregúntale Sí. si lo podemos utilizar o no. Creo que la lista de medicamentos que no se pueden utilizar en combinación con un tratamiento de quimioterapia en realidad es corta, o sea, no, Y no muy hay... específica, Es ¿no? En general. específica y se puede buscar, hay ciertas herramientas para médicos que Ujú. nos pueden utilizar para checar si hay interacciones Así medicamentosas es. o no. La verdad es que si no, un medicamento no se puede para una cosa, probablemente tenga algún primo, hermano, etcétera, que pueda funcionar
para esa misma enfermedad. De manera ¿no? muy parecida. Pero en realidad es rarísimo que que no podamos que no tratar. podamos dar. Y si no podemos usar ese medicamento, pues sí se puede hacer ciertos ajustes, ¿no? Se me viene a la mente el medicamento, un medicamento que se usa mucho para crisis convulsivas, Sí. que es la fenitoína. Sí. Fenitoína, sí es un medicamento que tiene muchas interacciones medicamentosas y entonces tal vez convenga cambiar ese anticonvulsivante por algún otro. Sin embargo, si ese es el único que controla la crisis convulsivas, valdrá la pena el riesgo, ¿no? Yo creo que ahí es una plática de riesgo-beneficio entre tu médico y el oncólogo. Así es. Yo creo que ese es uno de los escenarios como menos frecuentes, pero a tener en cuenta. Me parecería un buen consejo en este momento el que si eres paciente tengas una listita bien estructurada de los medicamentos que tomas actualmente, las dosis, para que se la reportes a tu médico y pueda tomar esas decisiones y valorarlo más sencillo. Porque no es raro que cuando yo pregunto, oye, ¿qué medicamento estás tomando? Pues una pastilla chiquita, redondita, con una rayita en media, blanca. Y como esa descripción va a haber un montón y seguramente ni siquiera las he visto todas, ¿no? No, claro, o una cápsula blanca con azul, ¿no? Sí, no te saca de apuros. Sí es complicado y sí es importante saber qué medicamentos y qué enfermedades tienes, ¿no? Claro. Muchas veces, cuando hacemos la historia clínica, no podemos preguntar todas las enfermedades habidas y por haber para ver si en algún momento las tuvo o no. Claro. Y entonces utilizamos los medicamentos como una guía. Oye, ¿qué medicamentos tomas? ¿No? Que levotiroxina. Tiene un problema de tiroides y entonces ya te enfocas a eso. Claro. Y hasta ahorita, hasta donde yo sé, y creo que no me vas a contradecir. No, seguro sí, solo por llevarte la contraria. No, sí, por gusto. Solo por es cierto, amigo. El comentario es, si tienes problemas de tiroides y tienes cualquier tipo de cáncer y necesitas tomar levotiroxina, en ese específico, la puedes tomar, ¿no? Sí, y la debes tomar. Y la debes de tomar, ¿no? Entonces, generalmente no suspendemos ningún tratamiento crónico al momento de hacer el diagnóstico de cáncer o con algún cambio. Inclusive, también podemos nosotros modificar el tratamiento del cáncer para ajustarnos si no hay otra opción riesgo-beneficio, ¿no? O sea, es ponernos de acuerdo de qué es lo más importante de dar en ese momento para ese paciente. Claro. Y todo parte de saber con qué vienes tratado, tengas tu listita. Me encantó esa lista, porque sí luego qué tomas y no me acuerdo. No sabemos, ¿no? Y muchas veces nos ha tocado que van con un médico, luego con otro, y entonces llegan contigo y es que tomo esto y te dan 15, 20, 30 recetas en el último año, ¿no? Sí. Y es como, a ver, vamos de una en una. De esta receta, ¿qué estás tomando? No, que esto. Y también valdrá la pena, tip para el resto de compañeros, es algo que yo hago y me gusta, poner en tu receta, continuar los medicamentos dados por cardiólogo no te tienes que meter tanto en las dosis porque no somos cardiólogos, ¿no? Sí. Pero sí como hacer ese énfasis de el cardiólogo, el neumólogo, tal médico te ordenó esto, lo debes de continuar, ¿no? Y es un recordatorio. Sí. No ir haciendo como esta receta continua, por así decirlo, y apoyarnos de los demás. Sí, y sobre todo sí reportarlo a tu médico porque es importante checar, aunque es poco frecuente la situación de interacciones, de riesgos, pues hay que tratar de prevenirlas, ¿no? Pero en general también caemos en este concepto importante, creo yo, y medular, que parece obvio, pero medular en esta plática de puedes recibir tratamiento oncológico aunque vivas con diabetes, aunque vivas con hipertensión. Y de hecho debemos seguir tratando todas estas enfermedades y no dejar de tratar una por la otra. ¿Estás de acuerdo? Inclusive se me vino a la mente este tema de cáncer de mama en el embarazo. Tú puedes recibir tratamiento, a esos asegúnes, esos trimestres, etcétera, pero tú pudieras recibir un tratamiento de quimioterapia. Si fuese el caso. Si fuese el caso durante un embarazo. O sea,
que no es una enfermedad, ¿no? Parece que me fui al otro lado, o sea, Sí. no es una enfermedad. Estamos acostumbrados a tus Pero debrayes. no, y es cuestión de poner, o sea, una comunicación constante Sí. es bueno, ¿no? O sea, ese tema, ¿no? Si estás embarazada y tienes cáncer, Se puede se puede diseñar un recibir tratamiento. y diseñar un tratamiento. Si estás en un tratamiento oncológico y tú tienes una muela picada y ya te está dando muchos problemas y ya se está infectando y se está abscedando, Necesitas. si necesitas que te la saquen, pues ni modo, o sea, calculamos cuándo es el mejor momento, o sea, después de recibir un tratamiento de quimio o de cualquier tipo de tratamiento oncológico, Para que te puedan tratar. para que te puedan tratar esa molestia que tú tienes, aunque sea aguda. Porque estamos hablando mucho de problemas crónicos, pero también pasa eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el paciente con cáncer que se cae y se fractura? ¿Se puede operar? ¿No se puede operar? ¿Le pueden poner anestesia o no? La verdad es que en cuestión de anestesia no hay ningún problema. En cuestión de antibióticos tampoco, en general. Y depende mucho el punto, digamos, o depende mucho la situación, pero en situaciones agudas, enfermedades agudas, ahí muchas veces lo que tenemos que hacer es más bien darle pausa al tratamiento oncológico para que se resuelva el problema. Digamos, una infección muy grave que lleve al paciente a hospitalizarse, una cirugía de urgencia, a veces pausamos el tratamiento oncológico, dejamos que el paciente se recupere de esta cuestión aguda y luego retomamos. ¿Verdad? Claro, sí, Entonces, sí hay que diferenciar entre tema agudo y crónico, ¿no? Sí, ahí me gustaría también acotar otra cosa que me parece muy importante, la tocaste ahorita, en cuanto a que si ocurre lamentablemente un cáncer durante el embarazo, se puede y se debe tratar, y eso se debe tratar en un equipo interdisciplinario, como lo hemos dicho muchas veces, para obtener el mejor resultado para mamá y para el bebé, para el producto. Al revés, muchas pacientes luego preguntan, ¿me puedo embarazar? Wow. Si estoy en tratamiento oncológico, ahí es una situación diferente y yo creo que sí debemos platicarlo. Y es, la sugerencia en general será no. Se recomienda que tengas una anticoncepción durante el tratamiento oncológico. Y generalmente es un tema que no, o sea, que no lo tocamos porque pero es importante. Es importante, estamos como con otras, inclusive las pacientes dicen, doctor, ¿usted por qué piensa? Cuando lo llegamos a tocar, hasta se sienten, doctor, ¿cómo crees? O sea, estoy luchando contra esto, ¿cómo cree? Como embarazar. A veces no es planeado incluso, pero o sea, hay que tener mucho cuidado. Hay que comentarlo, ¿no? Y muchos de los protocolos de investigación justo es... Todos prácticamente. Todos, ¿no? Toda mujer en en edad fértil o necesita para poder entrar a un protocolo o un tratamiento oncológico, debería tener un método de planificación familiar adecuado. Y si eres hombre, también debes procurar anticoncepción porque sobre todo el riesgo de los medicamentos antineoplásicos, el riesgo de los medicamentos oncológicos, es en dañar células, cambiar el cómo funcionan y esto también puede afectar a las células que dan lugar a un bebé, a los gametos. Entonces esto potencialmente es teratógeno, decimos en medicina, y esto significa que ocasiona daños, malformaciones o daños en el feto, ¿no? En el bebé. Así es. Incluso, perdón, antes de que se nos pase, incluso después de terminado el tratamiento oncológico, ¿estás de acuerdo? Se recomienda mantener esa anticoncepción durante algún tiempo. Sí, en promedio, donde más evidencia he visto es 1 año. Exacto. ¿No? 1 año de una anticoncepción. Va de tratamientos a tratamientos. Sí. Ahorita se vienen a la mente esas mujeres que... Tamoxifeno. Exacto, que se operaron, recibieron una quimioterapia, inclusive radioterapia, y están en su periodo de tratamiento hormonal. Así es. Hay evidencia que nos dice que suspender ese tratamiento hormonal antes de completar los 5 años como estándares, si lo suspendemos por una intención de paridad de las mujeres, la evidencia hasta ahorita me dice que es relativamente seguro hacerlo, ¿no? Entonces, en cuestión de fertilidad y en cuestión de embarazo y cáncer, lo mejor es individualizar con tu médico qué es lo que tú quieres, ¿no? O sea, y no solo con quimio, con las cirugías, ¿no? Sí, también. Hablando de cáncer de ovario o cáncer de testículo, que si quieres, no sé, generalmente luego son hombres y mujeres jóvenes que puedes proponerles algún tipo de banco de congelación, etcétera,
para una paternidad posterior, ¿no? En cuestión de hombres. Banco de Y en esperma. mujeres, hacer una cirugía conservadora de fertilidad. Ya luego invitaremos a algún cirujano que nos explique un poquito cómo funciona esto, pero y después complementar la cirugía, ¿no? Sí. En un segundo tiempo, una vez que haya la pareja satisfecha, ¿no? Siempre decimos que nos vamos a tardar bien poquito, ¿no? Entonces, Nos picamos. nos picamos. Hablando de enfermedades y cáncer, o sea, cualquiera puede tener 1, 2, 3, 5 enfermedades a la par, ¿no? El hecho de que tengas un problema de diabetes no quiere decir que no te puede dar un tema de hipertensión, inclusive te da más riesgo. Claro. El hecho de que tengas diabetes o hipertensión te da más riesgo de tener un tema oncológico, ¿sale? Y entonces se va haciendo una coctelería, una mixología bastante interesante donde tienes, no sé, una mujer con cáncer de mama, osteoporosis, menopausia, que en sí no es una enfermedad, pero es un estado de la mujer, con hipotiroidismo, y entonces tienes que combinar tus tratamientos y meter en el equipo gente que nos pueda apoyar para tratar todas estas enfermedades, ¿no? Se me ocurre antes de que vayamos rumbo al cierre y es otra situación en la que pacientes con diabetes o sobre todo pacientes con hipertensión muchas veces cuando cursan con un proceso oncológico pierden mucho peso. Claro. Y eso, recordemos, el perder peso es uno de manera sana, de manera saludable, es uno de los mejores tratamientos para este tipo de enfermedades. El sobrepeso o la obesidad se asocian mucho a diabetes, a hipertensión. Entonces, si el paciente disminuye de peso, muchas veces el medicamento, la dosis le puede quedar alta. Eso es algo relativamente común en los pacientes oncológicos que, aunque no lo están buscando, pero pueden perder peso de manera súbita o de manera acelerada, no de manera adecuada, desde luego, pero tiene ese efecto sobre la hipertensión y sobre la diabetes. Entonces, a veces tenemos que suspender algunos de estos tratamientos si se está yendo a hipotensión, es decir, que se le baja mucho la presión o se le está bajando mucho la glucosa. Me encantó que utilizara la frase tenemos que suspender de momento. De momento. ¿Sale? No quiere decir que ya no los vas a usar. Que ya no eres diabético. O sea, a ver, no quiere decir que dejas de ser o de tener diabetes. Sí. No quiere decir que dejas de tener, porque no eres un diabético. O sea, eres una persona que vive con diabetes. Sí. ¿Okay? O hipertensión o cualquier otra enfermedad. No es un cáncer, es una persona superviviente de cáncer, ¿vale? O que vive con cáncer. El chiste es, si pierdes peso, se controla la enfermedad. Es como si siguieras tomándote el medicamento hasta cierto punto. Si subes de peso, vuelves a tener ese problema. Sí. E inclusive hay ocasiones que aunque no ganes ese peso, vuelves a tener la elevación de la presión arterial o elevación de azúcar. Entonces tienes que seguir un control, tienes que seguir la vigilancia de esas enfermedades, ¿no? Sí. Quiere decir que ya te controlaste, ya no necesitas 3 antihipertensivos, tal vez necesitas 1, 2, esto que siempre decimos, alineación y balanceo. No son enfermedades que por definición son crónicas y degenerativas. Siempre van a estar contigo y van a estar contigo por un mes, por un año, una década, 100 años. O sea, mientras estés vas a seguir. Tal vez no necesites mayor manejo farmacológico, pero tienes o sigues teniendo esa condición que hay que darle un seguimiento simplemente. Así es, y vigilarlo. Entonces esto, una vez más, hay que individualizarlo, hay que platicarlo con tu equipo médico, pero sobre todo es aconsejar de que no te sorprenda esta situación, entiendas qué está pasando para que tengas un mejor control, ¿no? Yo creo que está perfecto. Yo creo que me gustaría que nuestra audiencia se quede, voy a dar, si te parece bien, mis 2 puntos. Adelante, por favor. Que se queden en la mente lo siguiente. Ninguna enfermedad es excluyente, o sea, evita que te dé otra, por así decirlo. Entonces, el hecho de tener, no sé, yo siempre le digo, un cáncer no te excluye a que te caigas y te fractures un brazo, que te muerda un perro, que te dé otro cáncer, o sea... Y entonces, pues tienes que seguir las recomendaciones, una vida sana, no fumar, no alcohol, hacer ejercicio, para que si no desarrolles otro problema, ¿ok?
Y punto número 2, si ya tienes otro problema, ya sea antes, durante o después del cáncer, en realidad son pocos los medicamentos que se contraponen entre sí para tratar una de estas enfermedades. Siempre y cuando tengas, o sea, una buena comunicación con tu médico, avísale y no, me imagino la mayoría de las veces no va a haber ningún tema. Y ahí, para que tú empieces con tus 2 puntos, quisiera recordar un poquito lo natural, habíamos dicho en episodios anteriores, lo natural no quiere decir que no tiene efectos. Hay hierbas, hay tés, hay elementos naturistas que se contraponen a la quimioterapia, tanto como la toronja, ¿vale? Hay medicamentos que con toronja no la podemos, o sea, no es buena idea. No es buena idea, ¿va? Entonces sí coméntenlo, ¿no? Entonces tengan su lista, cuestiones naturales o naturistas, por así decirlo, homeópatas. Hay que ver qué es en realidad para ver si se contrapone o no. Pero en realidad no hay mucho y no hay un motivo en específico de solo suspender un tratamiento. Si ya está instaurado, hay guías y hay métodos para hacerlo. Sí. Complementando, añadiendo a esto que mencionabas, estas cuestiones naturistas, uno de los grandes puntos es que no tienen los estudios que tienen los medicamentos ya avalados. Entonces, al no tener los estudios que nos dicen cómo se comportan estas sustancias en el cuerpo, pues tenemos más riesgos, una, de que no funcione, y ese es el mejor de los casos, como decía Balbina en el episodio anterior, o dos, de que tengan interacciones porque son muchas más sustancias jugando en la misma cancha. Y que no sabemos qué son. No sabemos qué son y cómo se van a comportar. Entonces, sí, por favor, si tienes duda de alguno de estos tratamientos, de alguna de estas recomendaciones que te dieron, aunque sean con la mejor intención, por favor, anota, lleva la etiqueta, pregúntale a tu médico. Y en cuanto a los 2 puntos, las condiciones crónicas, las más comunes, diabetes e hipertensión, no excluyen, ¿no?, de que un paciente pueda y deba recibir tratamiento oncológico. ¿Necesitan vigilancia? Sí, desde luego, pero en la mayoría de los casos no hay que suspender el tratamiento a menos de que esté ocasionando problemas. Lleva tu lista de medicamentos a tu consulta. Híjole, yo creo que ese va a ser el mejor tip. Tengan una libretita y apunten todo. Claro. Inclusive pasa que no apuntan la quimioterapia. Siempre los médicos decimos, te va a poner quimioterapia, es tal y tal fármaco. A veces parecen trabalenguas, pero sí se pueden escribir y pregúntale cómo se escribe. ¿Cómo se llama? ¿No? Escríbamelo aquí, ¿no? ¿Qué quimio le pusieron? La blanca, ¿no? La transparente. Y esos son como el 98%. La roja, ¿no? Entonces es complicado estar adivinando qué medicamento se ha recibido. Y sobre todo es riesgoso para los pacientes. Entonces, totalmente de acuerdo. Ya saben, si les gusta, no sé, ¿quieres tú dar algún comentario final? Pues que es un gusto que se sigan informando con nosotros, es un placer tenerlos aquí y por favor, si quieren que tratemos algún tema en específico, si quieren que abordemos alguna situación en específico, por favor escríbanos en los comentarios, procuraremos desarrollarlo a la brevedad y pues de la mejor manera. Y con los invitados necesarios, ¿no? Porque, claro, como nos dimos cuenta, pues hay muchas cosas que no sabemos. Desde luego. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por prestarnos sus oídos, prestarnos su cerebro, prestarnos toda su atención. Esperamos que les haya servido. Si tienen alguna duda, comentario, como bien dijo el doctor Garibay, estamos a sus órdenes. Denle click, denle follow, compártanos y estamos para servirles.